Ya, listo. Vamos a resolver el ejercicio. ¿Qué nos decía el ejercicio? A ver, nos decía, como parte principal, la figura muestra el péndulo invertido de longitud L. Ya nos está dando la longitud de masa M. Se puede considerar concentrada en un punto de un extremo, es decir, a este punto se refiere, ¿no? Es decir, voy de aquí hasta acá. Recuérdense que aquí está un motor, entonces esto de aquí era un motor, entonces aquí está la tierra del motor. ¿Ya? En medio sin viscosidad, dice. En su eje de giro está actuando un motor DC. Clarito dice que aquí hay un motor DC. Con una inductancia despreciable. ¿Por qué nos dice inductancia despreciable? Porque si ponemos con la inductancia, el ejercicio se hace normalmente no lineal. ¿Sí? Entonces lo que se quiere es que el sistema sea lineal y por ende no nos da el carácter inductivo. Ya. Listo. ¿Dónde está esa ecuación del motor? Si nosotros analizamos desde el punto de vista del desarrollo del ejercicio, sería esta parte de aquí. Esta es la parte del motor. Acuérdense que por características puede ser que en un ejercicio normalmente un motor está representado, ¿sí?, por la parte resistiva, por la parte inductiva y la fuerza contraelectromotriz que produce, que es la E. ¿Sí? Esta es una característica del motor. Y aquí tengo el voltaje entre los bornes, un voltaje B. Entonces este es un motor DC desde el punto de vista de ¿qué? De la arma dura, es decir, del rotor, porque aquí está quien produce la fuerza contraelectromotriz y por ende vamos a tener un torque. Principio básico de un motor. Si nosotros hacemos esta ecuación sería menos B más el voltaje R por ¿quién? Por la corriente I, ¿no es cierto? I de T, más L en DI en DT, y más la fuerza contraelectromotriz igual a 0, donde el voltaje va a ser igual a ¿qué? A R por la corriente I de T, más L, la derivada de I de T. Entonces, si no nos hubieran dado la característica del motor, es decir, no nos daban ecuaciones, lo primero que hubiera saltado en la teoría hubiera sido que yo desarrolle esto. No es el caso en este ejercicio, pero si no les hubiera dado la ecuación, es eso. Y como me está diciendo que la inductancia es despreciable, ¿qué pasaba con esta variable? Se hacía 0. Entonces, de ahí yo llegaba a esta ecuación. Entonces, entiéndase que hay ejercicios, realmente el ejercicio estuvo plantado así, sino que les puse las ecuaciones por facilidad hacia ustedes, pero si no tenían que deducirlo, y la deducción era esa. ¿Estamos claros? Es decir, se parte de un principio. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Nos dice igual que esa fuerza contraelectromotriz también está así de igual a ¿qué? A una constante K que tiene que ver con ¿quién? Con la derivada de ¿quién? De la posición angular, es decir, de el ángulo teta. Normalmente en radianes por segundo, ¿ya? Entonces, miren, aquí está. Entonces, la fuerza contraelectromotriz está de aquí. También se la puede sacar de esta manera. Esto es igual de máquinas eléctricas. Igual, esto también está dado en máquinas eléctricas. Igual el torque. Aquí dice que es igual a esa constante A por la corriente. Todos esos conceptos son de máquinas eléctricas. Cuando nosotros no nos dan las ecuaciones, tendremos que incurrir a ese conocimiento de máquinas eléctricas. Esta parte de aquí es un sistema completamente no lineal. De hecho, esta es la característica del péndulo invertido. Si nos ponemos a resolver así, ahí sí con seguridad entramos en un sistema no lineal. ¿Qué toca hacer ahí? Linealizar. No es el caso de ustedes, porque la linealización no lo hemos visto. Entonces, por eso que el ejercicio recomienda esto de aquí. Que el seno de teta sea igual a ¿qué? A teta. Para que el sistema se convierta en un sistema netamente lineal y podamos resolver. Recuerden que los sistemas de control trabajan sistemas, en esta primera parte, trabajan sistemas lineales. Por eso se puede aplicar, se llama el teorema de superposición.
Entonces, dicho eso, ahora sí, vamos con el criterio. ¿Qué es lo primero que ingresa al sistema? Porque ¿qué nos pide? Mire, dice, determine. Bueno, aquí nos dice, la planta está establecida entre BT, es decir, entre esto, y el ángulo de giro, es decir, que tanto gira, es decir, que tiene que ver con esta teta. Entonces, eso hay que tener claro. ¿Cuál es la entrada y cuál es la salida? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la salida del sistema? Entonces, nuestra transfer function en esta primera parte, ¿sí? De la planta, es decir, la función de transferencia de la planta, ¿cuál es? ¿Cuál va a ser la salida? La salida es del ángulo. ¿Sí o no? ¿Y cuál va a ser la entrada? Un voltaje VDT. Pero esto es de quién? De la planta, no se olviden, esto es de la planta. ¿Por qué les hago hincapié de eso? Porque ¿cuál es la pregunta A? El diagrama, dice, determina el diagrama de bloques con integradores puros para el control del sistema. Aquí está el sistema o la planta, ¿no es cierto? Con un controlador PID. Aquí dice, ¿para quién? Para la planta. Con una entrada de referencia teta RDT. Entonces eso primero había que entenderlo. Se supone que yo voy a sacar primero ¿qué? Voy a sacar una función de transferencia ¿de quién? De la planta. ¿Sí o no? De esta planta, ¿qué tenemos como entrada? Tenemos como entrada ¿qué? B de T y la salida ¿qué tenemos? Teta de T. Pero ¿qué dice que le agregue a este sistema? Un PID. Entonces viene un PID. ¿Sí? Y después del PID, ¿qué dice? Aquí es un dato importante, dice. Tomo como referencia, ¿qué dice? ¿Qué variable dice que tome como referencia? Teta de R, mira aquí está, teta de R. Bueno, si no se ve, teta de R dice que va a ser mi referencia. Pero me dice algo más. Y sensor angular A dice aquí. Sabemos que si yo tengo una referencia, tengo que hacer una operación indispensable. ¿Cuál es esa? La determinación del error. Entra la referencia. ¿Y qué es lo que yo necesito retroalimentar? La entrada, ¿no es cierto? A través del sensor. Aquí está el sensor. Y ingresa acá. ¿Con qué signo? Negativo, porque yo espero tener como salida, ¿qué? El error del sistema. Mira. Ahí está de cierta manera la respuesta al tema A, pero ¿qué es lo que nos falta determinar para completar la solución? La planta. Y la planta hay que sacarla de todo esto porque todo esto es del sistema. Entonces lo único que hay que agregar aquí es la planta. Entonces vamos determinando la planta. Hemos dicho que para determinar la planta debemos identificar la entrada y la salida. Ya tenemos la entrada, BDT. Entonces yo voy a ir de BDT hasta llegar a B1. ¿Qué es lo que noto aquí yo? Estoy a través de un operacional, se llama no inversor, porque entra el positivo. Lo que significa este operacional es que la señal que ingresa lo amplifica de cierta manera hasta B1. Este es un ejercicio, de cierta manera, que está representando cómo se puede amplificar la señal. Pero aquí quiero aclararles algo. Normalmente, cuando uno hace en electrónica, cuando conecta un motor DC, colocar un amplificador operacional no es lo correcto, porque un motor consume bastante energía. Y los amplificadores operacionales normalmente se utilizan ¿para qué? Para amplificar señales de sensores. Entonces aquí, por ser un ejercicio, nada más está hecho así. Pero en la vida real, realmente esto deberíamos hacerlo a través de transistores de potencia. Ahí se llaman amplificadores clase A, clase B, clase C, o otro tipo de amplificadores de potencia. Aunque por facilidad nada más se lo he puesto así. Dicho eso, como aclaración, entonces, ¿a qué va a ser igual el B1? El B1 dice que es igual ¿a qué? A 1 más, ¿no es cierto? Ya les había dicho, en este caso, va a ser a esta resistencia sobre esta, como son las mismas que se hacen, por el voltaje de ¿qué? De entrada, ¿no es cierto? BDT. ¿A qué va a ser igual este R sobre R? Va a ser igual a 1. Entonces me quedaría, en este caso, esto va a ser igual que B1, bueno, acá abajo, B1 va a ser igual a 2 veces BDT. Recuerden que esto de aquí, o para aclaración, voy a permitirles mostrarles lo que hace un momento les mostraba, ¿sí? Esta parte de aquí.
A ver, voy a ponerlo acá para que quede también grabado. Ya. Lo que les voy a mostrar es la que estoy utilizando, esta de aquí. Dice que es igual a R2 sobre R1. En este caso lo que quiero que tengan claro es que la división se da entre estos dos, ¿no es cierto? Se da entre R2, que es esta de aquí, dividido para R1. Pero como son iguales, por eso nos da, se simplifica y nos da 2. Ya tendremos la primera parte, ¿no es cierto? El primer bloque. ¿A qué es igual el primer bloque? Acuérdense, por cada bloque, ¿qué va primero? La entrada. ¿Cuál es la entrada del sistema? ¿Cuál es la entrada? B de T. Entonces ingresa B de T. Ojo, estoy haciendo esta parte de aquí nada más. Recuerden que lo que estoy resolviendo es de esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces B de T. Entra B de T. Ingresa B de T a un sistema. Siempre hacia la derecha, ¿qué operación se hace? Se multiplica. ¿Por cuánto debo multiplicar? Por 2. ¿Y qué es lo que tengo como salida? B1. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya, entonces ya tengo este bloque de aquí, que me representa todo esto de aquí. ¿De ahí a dónde ingreso? A un motor de C. ¿Cuál es la ecuación del motor de C? Ya nos referimos, es esto de acá. ¿No es cierto? ¿Sí? Pues analicemos qué podemos hacer de ahí. Estamos viendo claramente que en este de aquí, sí, en esto de aquí, lo que están ingresando al sistema es B1. Entonces, ¿qué podremos tener como salida? Y una pauta para eso es esta operación de aquí. Porque nos dice que desarrollamos con integradores puros. ¿Y qué hemos dicho cuando nosotros desarrollamos con integradores puros? Siempre que despejamos, ¿qué? La mayor derivada. Entonces, miren lo que voy a hacer para darnos cuenta de algo. Ya. Voy a ponerlo esto un poquito más acá. Ya, espera. Primera cosa. Aquí hay que analizar algo muy importante. Si yo ingreso al voltaje, ¿qué creen que se produzca como salida en este sistema de aquí? Acuérdense que esto es el motor. Esto junto con esto viene a formar parte del motor. Si yo ingreso este voltaje B1 que ingresa al motor, ¿qué creen que debería estar como salida? La corriente. ¿Sí o no? Veamos qué pasa. Entonces esto sería que B1 menos C va a ser igual a ¿qué? A R por ¿quién? Por I. Como me dice por integradores puros que hemos dicho siempre. La mayor derivada lo tenemos aquí, pero lo voy a dejar por el momento así. Porque la mayor derivada lo tenemos en esta ecuación del torque, que está más adelante. Estamos claros, pero aquí hay una observación que nos dice que el seno de teta es igual a teta. Entonces esto de aquí se va a transformar en ¿qué? En teta. Entonces esta ecuación de alguna forma está variable, ¿no es cierto? Es decir, va a cambiar esta característica de la ecuación. Entonces, vamos resolviendo esta parte de acá. Vamos a asumir esto como un hecho, ¿sí? Que si yo hago esta operación, lo que voy a obtener como resultado va a ser una resistencia por una corriente. Vamos a ver qué pasa. Si esto lo desarrollo de esta manera, estamos clarísimos que yo voy a ingresar, ¿qué? Una operación, ¿qué? B1 positiva menos, ¿qué? Menos algo que viene desde el otro lado, que es con signo negativo, y es un EDT. ¿No es cierto? Una fuerza contraelectromotriz. ¿Estamos claros? ¿Y esto por quién tengo que multiplicar? O en este caso, ¿por cuánto debería multiplicar? Si quiero sacar la corriente. ¿Sí se da cuenta que esto divido para R y me queda la corriente? Entonces sería 1 sobre R. Estamos probando nada más a ver si nos da esta característica, porque si no nos da, habría que tomar otra característica. Ya, esa es una opción, ¿sí? Que yo reste el voltaje de entrada menos la fuerza contraelectromotriz dividido para la resistencia me da la corriente como salida. ¿Estamos claros? Ya. ¿Qué es lo que veo aquí? Dice que si yo multiplico la corriente por la constante K, tendría el torque, dice. Mira, aquí es una ecuación. ¿Sí ven?
Pero acá también me está diciendo que el torque más MGL por θ es igual a ML. Vamos haciendo esta operación. Como son con integradores puros, lo que vamos a despejar que es la mayor derivada. Hagamos eso. Por el momento creo que esto ya queda supeditado, como está grabado, entonces voy a borrar. Ustedes ya lo tienen claro esta parte. ¿Ya? Por si acaso en algún examen se les presenta, ya saben cómo realizar. Desde el punto de vista del rotor, lo que puse ahí es del rotor. Entonces despejemos acá. Dice, ¿cuál es la mayor derivada? Sería la segunda derivada de ¿qué? Del ángulo con respecto al tiempo. Va a ser igual a ¿qué? Al torque más masa, gravedad, longitud por el ángulo θ por esta igualdad de aquí. ¿Dividido para cuánto? ML cuadrado. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces desarrollemos esta de aquí. Entonces si yo desarrollo esta, ¿cómo sería? Tengo el torque de algún lado, ¿no es cierto? Con signo positivo. ¿Y qué ingresa por el otro lado también? Ingresa alguna otra operación. Pongamos por acá. ¿No es cierto? Que es MGL. ¿Sí o no? ¿Por quién? Por algún lado viene ¿quién? θ. θ es la variable, acuérdense, por eso no puede estar dentro. Las variables no están dentro de las operaciones. Y una vez que sale esto de aquí, ¿qué nos tocaría? ¿Qué toca? Ya tengo la suma. ¿Qué toca acá? Una multiplica. ¿Por cuánto? 1 sobre ML cuadrado. Cuando hago esta operación, ¿qué voy a tener como resultado? La segunda derivada de ¿quién? Recuerden que también se lo puede representar así. De la posición. Recuerden que esto es igual, ¿no es cierto?, a tener así. ¿Estamos claros? Ya. Tengo la segunda derivada. ¿Qué puedo hacer? Integrar, ¿no es cierto? Si yo integro, ¿qué voy a tener? Voy a tener la primera derivada. Y si vuelvo a integrar, ¿qué voy a tener? Voy a tener simplemente el ángulo. Entonces, miren, este ya me da una pauta muy interesante. ¿Por qué? Porque recuerden que hace un momento yo tengo, miren acá, esto de aquí, miren, fíjense aquí. Yo tengo la primera derivada, es decir, tengo esta variable de aquí, porque acuérdense que esto es la primera derivada. Es decir, esto de aquí es ¿qué? Es esto de aquí, ¿sí o no? Entonces, miren, yo ya tendría este valor de aquí multiplicado por una constante A, ya tengo esta E de acá, miren. Es decir, la que necesitaba hace un momento. ¿Estamos claros? Ya, pero aquí hay otro detalle. Lo que yo veo aquí como entrada, ¿qué es? El torque. Entonces también me sirve aquí, ¿por qué? Porque si yo tengo la corriente, multiplico por esta K, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener el torque. ¿Sí ven? Ya, yo tengo el torque. Yo aquí tengo ya el torque como salida. Miren. ¿Sí ven? ¿Y a dónde uniría esto? ¿Sí ven? A todo esto de aquí. ¿Sí? ¿Estamos claros? Preguntas hasta ahí. Preguntas. ¿Está claro? Ya, pues voy a ponerle esto por acá. Ya, para que me dé espacio.
Quiero aprovechar el espacio. Disculpa de esto. Ya. Entonces, lo que yo voy a hacer es colocar ya el término del torque que me necesita y era todo esto de aquí. Ahí está. Listo. Y ahora sí, vamos a la parte que nos falta. Esta ecuación ya lo pusimos. Esta ecuación ya está en el sistema, ya. Esta ecuación de aquí también está. ¿Sí? Era K por... Ah, no, nos falta, ¿no? Esta ecuación nos falta. La primera derivada, dice, aquí está, aquí. Es este término. Acuérdense que este término de aquí es este término de aquí, como variable, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace? Se retroalimenta. Hagámosle que entre por la parte superior de arriba para que no se me mezclen los signos. Voy a ponerle en la parte de arriba menos y que sea por acá la E. Entonces, ¿por quién debo multiplicar? Debo multiplicar por una constante K, ¿no es cierto? Y por la derivada. Esta es la derivada. Acuérdense que aquí está la derivada de teta con respecto a t. Ahí está. Y ya tendría este término de aquí también. Este término ya lo coloqué. Y este término de acá también lo coloqué. ¿Sí? Creo que está todo, ¿no? Ah, aquí me falta el teta de t. Pero se ve claramente que viene de acá, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos? Las flechas son muy importantes que nos dan la dirección de cómo va la planta. Ya. ¿Pero eso qué es? ¿Es solamente qué? La planta. El ejercicio nos pide de todo el sistema. Entonces, ¿qué habría que agregar a esto? El PID, la A y obviamente el cálculo del error. Entonces, dicho eso, voy a moverlo hacia la derecha para que me dé espacio. O bueno, lo voy a hacer en otro hoja, ya más bien. Ya, vamos acá. Listo. Entonces, ¿qué tengo que agregar a esto? El PID. Agregamos el PID. ¿Qué más necesito agregar? ¿El cálculo de quién? Del error. ¿Qué es lo que ingresaba? ¿Qué nos decía el ejercicio que ingresaba? Voy a ponerles esto de aquí para tener como referencia. Ahí está. Ya ahí está. Para tener la referencia de ver lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que ingresaba? Teta de R en el tiempo como referencia. ¿Qué es lo que tenemos como salida? El error. ¿Qué es lo que va a retroalimentar? Desde aquí, ¿qué retroalimenta? ¿Qué viene? El sensor. En este caso con una constante A. Listo. Eso era el ítem A. Había que escribir la ecuación en parámetros de ese del PID, no necesariamente. Si deseaban podía ponerlo, si no, no. Ya. Permítanme guardarlo por cualquier caso. ¿Preguntas hasta ahí? Ya, sigamos. Vamos con el ítem B. ¿Qué nos pide el ítem B? La función de transferencia del sistema considerando solamente un control proporcional con constante Kp. ¿Dónde tenemos el control proporcional? En el PID, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Por ende, lo que nos está diciendo el ejercicio es que el PID sabemos que tiene una constante proporcional, una constante integral y una constante derivada.
Pero ahora, ¿por quién dice que le reemplace? Solo dice que le haga un control proporcional. Entonces, ¿qué debemos hacer? Obviamente el bloque de P y D va a ser reemplazado solamente ¿por quién? Por el control proporcional. Entonces, para el ítem B lo que hay que resolver es lo siguiente. A ver, vayamos ahí. Ya. Desde aquí empieza el ítem B. Lo que nos está diciendo que en el PID, ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? El PID dice que ahora solo quiere un control proporcional. Y sabemos que el control proporcional solo necesitamos la variable KP. ¿Se acuerdan que el control proporcional es igual a eso? ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, el PID es igual a ¿qué? En el tiempo. KP por el error en el tiempo, ¿sí o no? Más que KI por la integral de quién, del error y más que KD por quién, por la derivada de quién, del error con respecto al tiempo. ¿Qué está diciendo con estos dos términos? Que no los considere y solo considero esto. Entonces KP por el error en parámetros S, y aquí está, miren, entre el error y por KP, y tendré esta ecuación que es la que estoy representando. Esto de aquí es lo que estoy representando acá. Y esto habría que reducir. Sí. Lo buscamos. Porque nos pide el sistema reduciéndole. Pues vamos a reducir. ¿Y a qué sugieren para reducir? En este caso, resulta más fácil tablas. Si ustedes se fijan, en este caso resulta más fácil tablas. ¿Por qué? Porque miren, el único inconveniente que yo tengo es esto de aquí, miren. Si yo logro pasar esta línea acá, prácticamente se puede reducir esto directamente y esto de acá de acá. Vamos haciendo eso. Por facilidad, voy a resolver estos. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? Primero voy a hacer más pequeños los bloques. Yo puedo unir estos dos bloques, ¿sí o no? ¿Cuánto me quedaría? 2KP porque se multiplican. Listo. Vamos haciendo eso. 2KP. Listo. ¿Qué más puedo? ¿Puedo reducir estos dos? Ya. K sobre R. Por facilidad una vez más. ¿Estamos claros? Irán chequeando, por favor. De pronto a veces queda por ahí algo perdido. Ya, hasta ahí estamos bien. ¿Puedo multiplicar estas dos de acá? Sí, ¿no es cierto? Ya, pero antes de eso pasemos esto acá, que nos interesa. Esta línea de aquí, quiero pasarlo acá. ¿Cómo yo logro hacer ese proceso sin alterar el sistema? Entonces, ¿qué es lo que razono yo? Yo lo que me doy cuenta es que de aquí, de cierta manera, al pasar acá, yo estoy yéndome con 1 sobre S, ¿no es cierto? Entonces, ¿por cuánto debería multiplicar viendo en las tablas para no alterar el sistema? Por S dicen ahí los compañeros. ¿Qué dicen el resto? Para no alterar el sistema y esta línea enviarle acá, ¿no es cierto? Dicen los compañeros que debo multiplicar por S. ¿Qué dice el resto? Si no saben. ¿Sí o no? Ya. A ver, vamos a ver si es verdad. Lo que dicen los compañeros es que esta línea, si yo lo paso acá, significa que para que no altere el sistema, aquí debería haber un bloque de ¿qué? De S. Si ustedes se acuerdan las primeras clases donde yo hice todas estas operaciones, una a una, se explica claramente por qué se hace esa operación. Sí, no se olviden que el objetivo es no alterar el sistema. Sí,
Es decir, yo quiero sostener la característica del sistema. Lo tenía hacia acá. Yo quiero mantener la misma operación y no alterar el sistema. De cierta manera lo puedo hacer parándole al otro lado, multiplicando por ese. Preguntas. Preguntas. Ya. Veamos si es verdad. Veamos si bajo esta característica esto es verdad. A ver, ¿qué podemos hacer en todo esto de aquí ya? Basado en eso que acabamos de convertir ya. ¿Qué podemos hacer? Recordar lo siguiente, que si yo tengo una entrada positiva, tengo una retroalimentación negativa, tengo un bloque llamado G, tengo un bloque llamado H, ¿sí? De esta manera, lo que debemos tener claro es que esta función de transferencia, ¿en qué se convierte? Se convierte en un solo bloque, que va a ser igual a ¿qué? Primero el numerador, ¿no es cierto? Es decir, la función principal, G. 1, como esto es negativo, ¿qué signo acá es? Positivo. ¿Y el producto de qué? De las dos funciones, tanto de la que es la función principal y de la retroalimentación. ¿Sí o no? ¿Y veo o no veo esto aquí? Listo, resolvemos eso entonces. ¿Cómo nos quedaría? Vamos resolviendo eso. A ver, vamos a ver. Vamos. A ver. Me quedaría, primero veamos qué me queda en la parte superior, multiplicando todo, ¿qué me queda en la parte superior? Ya. 1 sobre ml cuadrado s cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué me queda en la parte del sensor? Está clarísimo que es que mg. Ahora sí, hagamos la operación. Nos decía que es igual. La transfer function 1, que le voy a llamar, va a ser igual. ¿Se acuerdan que decía el numerador? 1 sobre ml cuadrado s cuadrado. 1. Más o menos. Menos acá sería más. Y el producto de las dos, 1 sobre ml cuadrado s cuadrado, ¿por quién? Por mgl. Así dice, no. ¿Estamos? Preguntas. Mínimo. Me quedaría 1 sobre ml cuadrado s cuadrado dividido para qué? ml cuadrado s cuadrado más mgl. ¿Sobre qué? ml cuadrado s cuadrado. Pero ¿qué pasa con los denominadores? ¿Sí o no que se simplifica? ¿Qué me queda? Me queda 1 sobre ml cuadrado s cuadrado más mgl. ¿Ya? Ya tenemos todo este bloque. ¿Y ese bloque por cuánto debo multiplicarles? Por kr. Vamos haciendo eso. Entonces todo este bloque de aquí vamos a hacerlo ya en uno solo. Mientras guarda la computadora. A ver. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es reducir más el bloque. Vamos a ver qué pasa. Ya, listo. Vamos ahí. Tengo todo esto de aquí. Ya. Listo. Resuelto todo esto, ¿sí o no?
Ya, ahora sí, dígame qué quedó. Díctame, por favor. ¿Seguro? Ya. No es que no les crea, pero algo parecido. 1 sobre m l cuadrado. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Esto multiplicado por esto me quedaría ¿qué? K, y aquí quedaría con R y aquí también con R, ¿sí o no? Por ende, esto sería así. ¿Estamos? ¿Y ahí que tenemos otra vez? ¿Tenemos o no tenemos un sistema retroalimentado? Solo que está por la parte superior nada más, ¿sí o no? Pero es lo mismo que dibujé hace un momento. Pues ¿a qué va a ser igual esto? Una vez más, esta transfer function 2 va a ser igual a ¿qué? La parte principal, K sobre Rm cuadrado, L cuadrado, S cuadrado. Más M, perdón, ya, más M, G, L, R. Eso me estaban corrigiendo. Él no era al cuadrado, ya. Sobre 1, más o menos. Más porque aquí está menos, ¿sí o no? Por la parte retroalimentada. ¿Cuál es la parte retroalimentada? Sería el producto de las dos, ¿no es cierto? Es decir, es esto de aquí. Dígame. Claro. Ya, espérame un segundo. ¿Por quién? KAS, que es este. Acuérdense que estas dos se unen en una sola, ¿no? Bueno, conociéndoles voy a hacer así, ¿no? Ya, para que no diga. Se multiplican, ¿no es cierto? Forman un solo bloque. Ahí está. Ya. Ahí está. ¿Estamos? Ya. Digamos. Resolviendo que hay algún error. A ver, ¿en dónde? Aquí con menos, a ver, veamos qué pasó. De pronto las operaciones, a ver, vamos acá. A ver, veamos aquí. Espérese. Ya. A ver, aquí hay un detalle. Cuando hicimos esta operación, aquí es más. A la hora que se dan cuenta. Miren, aquí es más. Torque más. Aquí está, miren, es más. Aquí la retroalimentación, ¿qué signo es? Positivo. Eso es lo que recién acaban de observar. A la hora que se dan cuenta. Ya. Disculpas para los que miran. Entonces, ¿aquí qué va a ser? ¿Dónde es más? Aquí. ¿Sí o no? Por ende, ¿qué va a ser acá también? ¿Estamos claros? Ya. Si nos vamos acá, ¿no es cierto? Esto era más. Esto era más. ¿Y qué va a quedar acá? Menos. 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 Por ende, menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Gracias a los compañeros, pero más rápido. Ya. Listo. Ahí sí estamos bien. Comenten. Ya. Entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar de la siguiente manera. Nos quedaría. En el numerador no cambia nada, ¿no es cierto? En el denominador, ¿cómo nos quedaría? R, M, L cuadrado, S cuadrado, ¿no es cierto?
menos MGLR más K cuadrado, ¿por quién? Por S. ¿Estamos? Los denominadores se van y ¿qué me queda en la parte de arriba? ¿Me queda o no me queda acá? ¿Estamos? ¿Preguntas? Está claro que los denominadores se van y toda la operación, ¿no? Ya. Ahora, recién hemos reducido esto de aquí. Esto es lo que acabamos de reducir. ¿Por quién debemos multiplicar? Por 2kp. ¿Sí o no? Ya, entonces nos quedaría la referencia positiva, el sensor retroalimentado, ¿cierto? Y finalmente, esto de aquí multiplicado por todo esto de acá, que es esto de aquí. ¿Estamos? Me quedaría 2kp por K sobre R. A ver, ganemos tiempo. Copies a la hora que es. Ya. Ahí va. ¿Por cuánto debo multiplicar? Esto. Preparan los dibujos nada más. Listo. Y finalmente retroalimento, ahí está. Retroalimentado ahí. Miren, ahí está. Ahora sí, reduzcamos esto de aquí. ¿Cómo nos quedaría la ecuación? A ver, primero la parte de arriba. Sería la transfer function. Esta ya es la total, ¿sí o no? Primero el numerador. ¿Cómo nos queda el numerador? Es toda la función, ¿no? Es esto de aquí. Bueno, a ver, pongámoslo así. Es esto. De pronto si se me queda una variable, por favor ahí me ayuda. Ah, es esto. 1, más o menos. Más, porque está negativo. ¿Por quién? Por el producto de las dos, ¿sí o no? El producto de la función principal y la del sensor. ¿Cuánto vale el sensor? A. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría la transfer function total? ¿Sabes que los denominadores se van a ir, no es cierto? ¿Sí o no? De arriba nos queda ¿qué? 2kpk. ¿Y abajo qué nos va a quedar? RML cuadrado S cuadrado menos MG mucho por el ejercicio. menos MGLR más K cuadrado S más 2kp K y A. Ordenando, ¿cómo quedaría? 2kpk R M L cuadrado S cuadrado más K A cuadrado S menos MGLR más 2kp K por A. Listo. Y esa era el ítem B. Vamos con el ítem C.
¿Qué nos pedía el ítem C? Veamos. Ya, vamos con el ítem C. El rango de KP considerando la función del ítem B, dice, para un sistema estable. ¿Estamos? Vamos con el ítem C. Si quiero analizar en este sistema si es estable, ¿qué utilizo? ¿Qué se utiliza? Root. ¿Cómo se llama? ¿Root qué? Hertz. Listo, ahí está. Entonces tenemos potencia más alta, S cuadrado, S a la 1 y S a la 0. ¿Cómo se llenan los términos? ¿Se acuerdan? De arriba hacia abajo, ¿no es cierto? R por M por L cuadrado, K cuadrado, y el tercer término es uno solo, menos MGLR más 2KP K por A. ¿Y acá cuánto es? 0. ¿Estamos? ¿Cuándo sabemos que el sistema es estable? Lo que nos está pidiendo. Cuando todos los términos son positivos. De hecho, esto va a ser positivo, esto va a ser positivo, y tenemos que buscar que el último término también sea positivo. ¿Estamos claros? Recordando que nos pide el rango de quién, dígame. A ver, no le entendí. A ver, lo único que nos interesa es esta de aquí nada más. Esta columna tiene que ser toda positiva. ¿Estamos claros? Principio básico. Listo, vamos a resolver este término de aquí. Vamos a llamarle C1. C1 ¿a qué es igual? ¿Recuerdan que era menos? Término pivote. ¿Cuál término pivote? ¿Cómo se forma la matriz? RML cuadrado, K cuadrado, menos MGLR más 2KP, K por A y 0. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta ahí? La diagonal principal positiva se hace 0. Solo me queda ¿qué? La diagonal negativa. Entonces verán, aquí hay un detalle. Primero, este menos de este de aquí. Si yo resuelvo esto, acuérdense que aquí hay un signo menos. Entonces voy a hacerlo así. Este signo menos, que es esto de aquí, por este término de acá, que es menos MGLR más 2KPK por A. ¿Por quién? Todo esto, ¿por quién debo multiplicar? Por, a ver, acá adentro, ¿no? Acá adentro. Por K. Cuadrado, ¿no? Listo. Ya. ¿Estamos claros? Sobre K cuadrado. ¿Qué pasa ese menos con ese menos? Por ende, ¿qué nos va a quedar? Si estamos claros que este menos con este menos se hace positivo. Y también después de eso nos damos cuenta que este término se va con este término. Por ende, yo ordenando me quedaría 2 KP Ka por A menos MGLR. Preguntas. Solo ordené, no le di la vuelta a positivo y negativo. ¿Estamos? Pero para que sea estable, ¿qué debe ser este término? C1. ¿Debe ser qué? Positivo. Por ende, yo debo hacer que C1 sea mayor que 0. Por ende, me quedaría 2KP
K por A menos MGLR debe ser mayor que 0. ¿Qué término estamos analizando? ¿Qué término no estamos conociendo? El KP, el rango de KP no sabemos. Entonces me quedaría, KP va a ser igual a ¿qué? O mayor en este caso. Mayor, este término pasaría al otro lado, MGLR. ¿Sobre qué? 2K por A. Y listo, resuelto en variables del sistema. Recuerden que en la evaluación había datos, ¿no? Pero yo simplemente reemplazar nada más. No, es que el rango solo se toma la columna principal. A mí lo que me interesa es que la columna principal sea positiva. Asumo, y de hecho los datos son positivos. Este va a dar positivo, este de acá es positivo. Esta es la única que yo desconozco, porque todos estos valores yo conozco. Me dieron R, me dieron M, me dieron L, me dieron KA inclusive. Y si usted analiza, todos son positivos. Esta es la que debo buscar que sea positiva. ¿Y cuál es el único término que no conozco? Es KP. Por eso es que KP debe ser mayor que 0 para que el sistema sea estable, porque la pregunta me dice que el sistema sea estable. ¿Sí ven? Para un sistema estable, dicen, ¿sí ven? Por eso es que se hace eso. ¿Preguntas? Vamos al siguiente. ¿Qué dice el siguiente? El teorema de valor inicial y valor final de la función ante una entrada. Escalón de 20. Vamos ahí. Ya. ¿Cuál es la función principal? Esta de aquí. ¿Estamos claros? Esa es la función de todo el sistema. ¿Qué dice que le pongamos al sistema? ¿Qué entrada quiere que le demos? 20. ¿De acuerdo? Ya. Analicemos primero esta característica. Ya. La planta que acabo de obtener es la planta de todo el sistema. ¿Cuál es la entrada de todo este sistema? ¿Cuál es la salida? ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros? De cierta manera, dice que aquí le pongamos una señal escalón de ¿cuánto? De 20. Bajo esa perspectiva, lo que nosotros estamos viendo, o la operación que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Primero, la función de transferencia, ¿qué es? La salida sobre la entrada. ¿Y esto es igual a qué? A la función de transferencia, que sería todo esto de aquí. ¿Por quién? ¿O sería eso en realidad, no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Pero como yo quiero saber la salida QDT ante una entrada escalón, obviamente, ¿qué pasa con este término? Obviamente en parámetros S, ¿no? Porque en T no podemos hacer su operación. Esto está en S. Porque la función está en S. Ahí sí va a operar como álgebra. ¿A dónde va este término? A multiplicar. Ahí está. ¿Sí? ¿Y tengo o no tengo la salida teta de T? Claro. Pero estoy en este rato en parámetros S nada más analizando. Yo puedo hacer de las dos maneras, recordando que el teorema de valor final, ¿a qué es igual? Al límite, cuando ¿qué? T tiende ¿a dónde? ¿Al infinito de qué? De una función ¿qué? F de T. Pero también es igual al límite cuando la variable S tiende ¿a dónde? ¿A 0 de quién? De S por quién? Por F de S. El teorema de valor inicial, ¿a qué va a ser igual? Al límite cuando T tiende ¿a dónde? A 0 de la función F de T. ¿Y esto a qué va a ser igual? Al límite cuando ¿qué? Cuando S tiende ¿a dónde? Al infinito.
¿De qué función? De S por F de S. ¿Estamos? Ahora sí. ¿Cuál es la función nuestra? Es esta, teta de S. Es todo esto de aquí. Entonces apliquemos ese concepto. Vamos acá. Vamos a dejar acá. Listo. Vamos a sacar ¿qué? El teorema de valor. ¿Cuál vamos a sacar? ¿Final o inicial? Vamos con el teorema de valor final primero, ¿ya? O el inicial, ya. Teorema de valor inicial. Dice que es igual al límite, como tengo en parámetros S, cuando S tiende a ¿dónde? Al infinito de S. ¿Por quién? Por F de S. ¿Cuál es el F de S? Y aquí es muy importante. Primero nos dice a qué entrada nos pide el ejercicio. A una entrada escalón. Por ende, este teta R de S, ¿por cuánto se va a reemplazar? 20, ¿pero qué? ¿20 qué? 20S. ¿Sí o no? Por ende, la función F de S, que en este caso sería teta de S, ¿a qué va a ser igual? A 40 Kp por K. ¿Sobre qué? Sobre todo esto de aquí. ¿Sí o no? ¿Por quién? Bueno, por S. ¿Qué pasa con las S? ¿Se simplifican o no se simplifican? Entonces simplifican, se va. Aplico límite. Si yo aplico el límite, ¿qué me doy cuenta? Que me queda infinito, infinito. ¿Y el denominador qué nos va a quedar? ¿Nos queda o no nos queda infinito por ser una operación? Sí, nos queda infinito. Porque se supone que estas son mayores que estas de acá. Esta no va a cambiar de cierta manera, por Kp por más grande que le ponga. ¿Cuánto da esto? 0. Eso significa que inicializa en 0. ¿Ya? Teorema de valor final. Va a ser igual, una vez más, al límite cuando S tiende a ¿dónde? Teorema de valor final, 0 o infinito. Ah, final estamos, no, perdón, es 0. De la función. ¿Cuál es la función? Todo esto de aquí. Ya multiplicado, ¿no? Porque es ante una entrada de escalón. ¿Sí o no? ¿Nos queda o nos queda esto? ¿Nos queda esto mismo? Hagamos, si no, después. Ya. Todo esto es la función analizar. ¿Ya? Como multiplicamos, nos queda aquí ¿cuánto? 40. Y acuérdense que es de S por F de S y esta S se va con esta SS. Este 20 ya multipliqué, entonces. Nos queda así, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si evaluamos, ¿qué se hace este término? ¿Qué se hace este término? Ya, por ende nos queda el teorema de valor final va a ser igual a 40 Kp sobre K sobre bueno, menos MGLR más 2Kp K por A. Si bien es cierto hacer con números va a resultar un poco más rápido, desde más arriba. La variable me permite de cierta manera corregir más rápido, verificar los errores. En números es más complicado por las operaciones que se hacen. En cambio aquí es más fácil de encontrar los errores. Finalmente, ¿qué me dice? Dice, el valor de Kp considerado la función del ítem B considerando, o sea, me piden el valor de Kp considerando la función determinar, el valor de Kp considerando el ítem B, dice la función de, que hace que el sistema sea ¿qué?
críticamente amortiguado. ¿Cómo sabemos que un sistema es críticamente amortiguado? ¿Cómo sabemos que el sistema es críticamente amortiguado? Cuando cita es igual a ¿cuánto? A 1. Estamos. ¿De quién? Del sistema. Y nuestro sistema es de segundo orden. Claro, aquí está, mira. Nuestro sistema es de segundo orden y aquí está. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Con nuestro sistema es de segundo orden, y ahí si ustedes ayúdenme. ¿Cuál es la ecuación general del sistema de segundo orden? En el numerador es una constante K, me acuerdo, ¿sí o no? Ya, ese cuadrado primero, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Más, ¿qué? 2 por cita WN por S, ¿no es cierto? Y más omega N, entonces arriba, ¿qué es? K WN al. Listo. A mí lo que me está pidiendo, ¿qué es? El valor de KP. Entonces lo único que tengo que encontrar es el valor KP para que la función tenga un zeta igual a 1, que significa que sea críticamente amortiguado. Es decir, lo que quiere es que el sistema sea críticamente amortiguado. ¿Qué notamos ahí? Notamos que la S está, ¿qué? Solita. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? ¿Para cuánto deberíamos dividir cada término? Deberíamos dividir para este término de aquí. Sería R, M, L cuadrado. Todo esto dividido ¿para cuánto? Para R, M, L cuadrado. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Ya irán corrigiendo, verán que es un video grabado después. Ha habido errores, dicen ahí. Ya. Listo. Ahora sí, de aquí puedo deducir que 2 zeta omega n es igual a ¿qué? A K elevado al cuadrado sobre R M L cuadrado. ¿Cuánto vale zeta? Vale 1. Por ende, ¿qué sale aquí? Que omega n ha sido igual a ¿qué? A K R M L cuadrado. ¿Por cuánto? ¿Sí o no? Comenten. ¿Sí o no? Ya. ¿Y qué tengo ahora? Que el omega n cuadrado es igual a ¿qué? Eso no es igual a todo esto. ¿Sí o no? Alguien alguna vez me dijo, Inge, ¿por qué le coge el signo menos? Lo que pasa aquí está más, pues. Si yo quiero tomarle como más, tengo que asumir como todo esto como un solo término y asumir que el signo más está adelante, que es lo lógico. ¿Estamos claros? Listo. Dicho eso, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar este término acá, porque me pide el valor de KP. Entonces reemplazo este término acá, ¿cómo me quedaría? Todo este término ¿a qué se eleva? ¿Qué pasó? Ya. Ya terminamos. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Qué queda eso? Ya. Dicho eso, vamos a resolver finalmente esta ecuación. Ahí está. Ahora sí. El objetivo es despejar ¿qué? KP. ¿Cómo me quedaría aquí? Me queda KA elevado a ¿qué? Al cuadrado sobre
2RML cuadrado elevado al cuadrado. Es igual a todo esto de aquí. Listo. Despejemos Cape, pero antes de eso, lo que va a hacer este término, pasarlo acá, ¿no es cierto? Entonces, tranquilamente esto puede pasar acá. ¿Sí o no? Y me quedaría así. ¿Qué va a pasar con este término? Todo este término se va, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Se va o no se va? Pero ¿cuál es el detalle? Que el 4 no se iría con este término, sí, pero si saco el 4 aparte, ¿sí o no? ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué tal si hago esto? 2 al cuadrado, pues le dejo 4 acá. Y ahí sí, todo este término se va con un término de acá. ¿Estamos? ¿Ya? Y ahora sí, ¿a qué es igual KP? Ya despejando de aquí, ustedes son unos capos en este despeje. Entonces me quedaría. ¿Cómo me quedaría? Chuta, conociéndoles voy a hacerles al revés más bien. Ya. Voy a dejarle acá KP. Me quedaría K cuadrado sobre 4RML cuadrado, ¿no es cierto? Más MGLR, ¿sí o no? ¿Y todo esto dividido para cuánto? ¿Todo esto dividido para cuánto? 2K por A. Listo. Y eso sería la solución si no hay ningún error. Si todo salió bien, no nos equivocamos en nada, esperemos que sea así, pero el proceso es esto. Ese sería el valor de KP. ¡Listo! Estimados estudiantes.